que es la principal causa de muerte materna, una incidencia del 6.09%, y reporta que en el mundo cada año 14 millones de mujeres sufren de un sangrado postparto y de ellas 125,000 terminan muriendo. Este es nuestro boletín de la Semana Epidemiológica número 45, ¿sí? Donde ven nuevamente aparecemos los 3 primeros lugares en muerte materna, ¿sí? Y nuestra causa principal es hemorragia. Entonces, sigue siendo un problema realmente muy alto. Viendo aquí, esto ya es algo que hemos platicado con ustedes en relación al control prenatal. ¿Sí? Para nosotros en la terapia intensiva, el 48% de nuestros ingresos se dan por una condición de hemorragia. Y bueno, entrando en materia, uno de los grandes problemas que tenemos en la hemorragia postparto es inicialmente cómo definimos la hemorragia postparto. Desde el 2018 nuestra guía de práctica clínica traía estas definiciones, ¿sí? Donde hablaba de algunas referencias un poquito viejitas, pero vean, por ejemplo, los australianos decían vamos a llamarle hemorragia obstétrica si tiene más de 500 mililitros en caso de ser un parto vaginal, más de 750 si es un parto por vía cesárea, pero vino la COP y dice no, para mí sangrado es que tenga más de 1000 mililitros y que además se acompañe de signos y síntomas de hipovolemia, ¿sí? Reino Unido dice no, para mí yo voy a hablar de una de 500 a 1000 y le voy a llamar grave cuando es más de 1000. Entonces, en el 2018 nuestra guía de práctica clínica decía que nosotros le íbamos a llamar hemorragia obstétrica a la pérdida de más de 500 mililitros, sea cual sea la vía del nacimiento, o bien esa paciente que tiene una disminución del 10% del hematocrito o una pérdida total de su volumen de más del 10%. También hablaba de una hemorragia obstétrica grave persistente cuando tenemos un sangrado de más de 1000 en las primeras 24 horas, y se habla de una hemorragia obstétrica incontrolable cuando tenemos ya una pérdida hemática de más de 2000. Después vino la guía de práctica clínica 2021 y las cosas no mejoraron porque seguimos teniendo una gran diferencia entre a qué le vamos a llamar hemorragia obstétrica. ¿Sí? Nadie se pone de acuerdo, realmente cada uno reporta cuál es la definición que se va a acomodar en cada uno de los países. Y bueno, nosotros hemos visto que finalmente este es un problema, ¿no? Es una definición operacional que no está totalmente concluida, ¿sí? La confusión de los mililitros. Y bueno, hemos decidido que hoy nos vamos a quedar con la definición del programa Revitalize de la COP, que dice que va a ser cualquier pérdida de sangre que se acompaña de signos y síntomas de hipovolemia, ¿sí? Dentro de las 24 horas. Esto incluye la pérdida intraparto e independientemente de si fue un parto vaginal o si fue una cesárea, ¿sí? Y le vamos a llamar, hay un término que se llama hemorragia obstétrica masiva. ¿Qué es la hemorragia obstétrica masiva? Bueno, es cuando la paciente ya perdió un volumen mayor de 2.5 litros, cuando la paciente ameritó que se le transfundieran 5 paquetes globulares, cuando su nivel de hemoglobina basados en su nivel inicial disminuye 4 gramos y cuando requiere un procedimiento invasivo para resolver esta hemorragia, o bien cuando ya tenemos una complicación como en este caso es la coronopatía. ¿En cuánto tiempo se tienen que instaurar los menos 4 gramos por decilitro? Es que esto no hay tiempo. Tú identificas que la paciente disminuyó 4 gramos de hemoglobina, inmediatamente se llama una hemorragia obstétrica masiva. ¿Sí? ¿Cuál es el problema también aquí? El problema es que estamos hablando de una paciente que tiene cambios ya de los cuales ustedes son expertos, ¿sí? En todos sus aparatos y sistemas.
Es una paciente que tiene una anemia fisiológica, ¿sí? Que tiene un estado de hipercoagulabilidad, pero que además es una paciente que cuando nosotros queramos ver los datos característicos de una pérdida hemática, no los vamos a reconocer de manera inicial, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las causas por las cuales una paciente sangre en el posparto? Bueno, hablamos inicialmente de tono, ¿sí? La paciente, ya saben ustedes que el útero debe de contraerse firmemente después del parto. ¿Para qué? Para que se cierren los vasos sanguíneos y la paciente no sangre. ¿Por qué le puede pasar que la paciente, que el útero no se contraiga de manera correcta? Pues porque se agotó el músculo. Es una paciente que estuvo en trabajo de parto durante mucho tiempo, estuvo con la partera, después llegó al hospital. Pues una paciente que ingresó por un trabajo de parto muy inicial, le tuvimos que poner oxitocina y esa oxitocina se acabó toda la reserva del músculo. O es una paciente que tiene una infección, o es una paciente que tenía un embarazo gemelar, polidramios, un bebito macrosómico, y finalmente todo eso hace que una vez que el bebito nació, ya no se pueda contraer el útero de manera correcta. La segunda causa en importancia es el trauma, una paciente que tiene un desgarro del canal de parto, ¿sí? Una dehiscencia de útero, es una paciente que tiene una cesárea previa, termina teniendo trabajo de parto en esta ocasión y se rompe ese útero. Una inversión uterina, ¿sí? Cuando no hacen la maniobra de Brandt-Andrews de manera correcta, o bien es una retención de tejido, la placenta se quedó adentro, se quedaron coágulos y eso no permite que el útero se contraiga perfectamente. Esa es la causa. Y por último tenemos la alteración de la coagulación. Así que aquí tenemos que decir que vamos a ver condiciones adquiridas que puede ser en este mismo evento por el sangrado que la paciente tiene, o bien cosas congénitas, ¿no? Ahora, es importante que nosotros veamos los porcentajes, ¿sí? Más adelante les presento, pero esto más o menos trae el 70% de las causas de hemorragia. Por aquí hablamos del 20%, aquí hablamos del 10%. Y estas condiciones de coagulopatía son prácticamente menos del 1%, ¿sí? Eso es importante cuando estamos en presencia de una paciente para identificar hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para poder parar ese sangrado. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Cuál era la más común, la atonía uterina? La atonía uterina. ¿De ahí cuál era El trauma. Ah, gracias. Entonces, cuando nosotros abordamos una paciente, ¿sí? Hoy hay un programa internacional que es el programa BBM. Este programa está dirigido a tratar de disminuir las hemorragias en general en todos los pacientes y a que tengamos una mejor utilización de los hemoderivados, ¿sí? Aplicarle un paquete globular a un paciente, ¿sí? Trae consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener que yo le transfunda un paquete globular a un paciente? Infecciones cada vez es más difícil, ¿sí? Por el procesamiento que tiene la sangre, generalmente se va haciendo más segura. No es imposible, pero cada vez eso es más difícil. ¿Qué otra? Ok, puede provocar una reacción post-transfusional, provocar una hemólisis. ¿Qué más? Pues la fiebre y también la sensibilización de... Puede ser lo del traje, el edema Ok, esas son las cosas que más pueden significar. El hecho de que tengamos una reacción post-transfusional y que vaya a ser hemólisis, sí puede pasar, pero eso prácticamente con las pruebas cruzadas tenemos ahí para poder evitarlo, ¿sí? Sin embargo, hay dos consideraciones muy importantes. Una se llama TRAI, que es una lesión pulmonar secundaria a la transfusión por complejos autoinmunes. El pulmón se inflama, ¿sí? Hace un SIRA como los que hacían los pacientes que tenían COVID. Y de segunda existe una condición que se llama TACO.
es la sobrecarga de líquidos que tiene el paciente y que le provoca falla orgánica. Entonces, estamos muy acostumbrados a que cuando los pacientes sangran, los transmitimos mucho. Y muchos de ellos terminan muriéndose por este tipo de complicaciones, ¿sí? Más que por la hemorragia. Entonces, para eso se diseñó este programa. Este programa tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la optimización del volumen sanguíneo, es que mi paciente, en el caso de la paciente embarazada, durante todo mi control prenatal, yo la mantenga con un nivel de hemoglobina adecuado. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de hemoglobina, dijimos? Arriba de 11. Mi objetivo durante el trabajo, durante el control prenatal, es que esa paciente, si tiene, de repente baja la hemoglobina a 10, a 9, yo le dé su suplementación de hierro adecuada para que esa hemoglobina al momento del parto sea la más adecuada. Después viene durante el parto la minimización de la hemorragia. Aquí es que hagamos todo lo posible porque esa paciente no se exsanguine, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Y por último, ya después que controlamos la hemorragia, tenemos el balance entre lo que sangró, entre lo que no, tengamos cuidado con las reposiciones aquí de los hemoderivados. Ustedes van a ir a los hospitales o han estado yendo a los hospitales, ¿sí? Y ustedes van a en los hospitales suele transfundirse mucho. Es que el paciente hoy tiene 9 de hemoglobina, pásale un paquete de glúcido, ¿sí? Y el paciente de 9 de hemoglobina se para, camina, va, viene, regresa, sube escaleras, baja escaleras y no tiene datos de bajo gasto. Ese paciente no requiere una transfusión y lo ponemos en riesgo cuando lo transfundimos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hemorragia? Bueno, ya dijimos, embarazo múltiple, el antecedente de una hemorragia de embarazo previo, en general, todo lo que haga que la paciente pueda tener una atonía, una retención de restos, un trauma del canal de parto. Si tenemos un bebito macrosómico, puede causar esta lesión en el canal de parto. La anestesia general, los anestésicos generales, cuando es una urgencia absoluta que hay que sacar rápidamente ese bebito, los anestésicos inhalados compiten con la contracción con el útero, ¿sí? Y bueno, hasta un 33% de pacientes que terminan con una hemorragia, su único factor de riesgo era estar embarazadas. Entonces, ¿33%? Muy alto, sí. Hoy, por ejemplo, ¿sí? Veíamos la vez pasada la clase de acretismo. Decíamos, el acretismo es una placenta que se mete al útero, no hay manera de poder sacar esa placenta si no es con todo el útero, el riesgo de esas pacientes es muy alto, pero estas pacientes hoy en día se están muriendo menos. ¿Por qué se están muriendo menos? Porque estamos detectando los acretismos, están entrando a cirugía a la primera hora de la mañana, está el ginecólogo, el cirujano, el urólogo, hay paquetes globulares disponibles, hay fármacos hemostáticos, está la cama de terapia intensiva lista, ¿sí? Entonces esa paciente entra en las mejores condiciones y estas se están muriendo menos. ¿Cuáles son las que se están muriendo? La que llegó a las 3 de la mañana, 18 años, primigesta, a un hospital, ¿sí? Que no traía factores de riesgo y empezó a sangrar y nadie supo qué hacer con ella. Entonces, por eso es que tenemos que estar tan listos porque puede ocurrir en cualquier paciente. ¿Cómo voy a hacer yo la prevención preparto? Vigilar mis niveles de hemoglobina, identificar si la paciente tiene alteraciones en la placentación, tempranamente, si 27 semanas tiene una placenta previa y tiene posibilidades de que sea un acretismo, mandar a hacer un Doppler, identificar las condiciones de sobredistensión y estas pacientes tienen que nacer en el mejor hospital posible, ¿sí? Y planificar la atención en el control prenatal de acuerdo a riesgos. Si yo sé que mi paciente tiene hemoglobina baja y le voy a dar suplementación, pues no la voy a citar que venga en 2 meses, ¿no? La voy a citar en 15 días y vamos a ir viendo si solamente con esa suplementación es adecuada o en su momento tiene otro tipo de anemia que requiera tratamiento. Esa es la parte que tenemos que ir organizando. Aquí dice, por ejemplo,
que cuando la paciente llega al parto y tiene menos de 9 de hemoglobina, tiene una asociación con un sangrado de más de 1500 mililitros. ¿Sí? Eso es muy importante. Y que cuando la paciente tiene menos de 11, tiene una asociación estadística con más transfusión de sangre y muerte materna. ¿Sí? A veces sí que lo requiere. El uso de suplementos de hierro, ¿sí?, es muy importante, pero antes del parto. Se recomienda tratar la anemia cuando ésta sea menor de 11 en todas las mujeres embarazadas. ¿Okay? Esa es la condición. La identificación de la placentación, en quién vamos a ser más estrictos: la paciente con edad materna avanzada, sin una fertilización in vitro, una cirugía uterina previa, una cesárea previa o tiene actualmente una placenta previa. ¿Por qué? Porque el riesgo de acretismo, ¿sí?, dice que puede irse hasta el 67% teniendo una sola cesárea previa, ¿no? Y bueno, estas imágenes que ustedes ya vieron es la manera que identificamos cómo la placenta es una placenta creta y entonces tiene que ser derivada hacia el lugar donde tiene que ser atendida. Cuando tenemos sobredistensión uterina, en el polidramios, cuando es un fetito grande, un embarazo múltiple, en el parto es muy importante la descompresión paulatina, ¿sí? Romper las membranas y esperar que el líquido salga lentamente. ¿Para qué? Para que el útero vaya poco a poco descomprimiéndose y eso le permita tener una mejor contracción. ¿Sí? Durante el parto, disminuir el parto operatorio en lo más posible, ¿sí?, una descompresión gradual, un alumbramiento adecuado con una maniobra correcta, no provocar inversiones uterinas, evitar los desgarros, y eso incluye el hecho de hacerle una episiotomía. Si la paciente no tiene un periné que sea suficiente, el que yo le haga una episiotomía le voy a evitar que tenga un desgarro, que puede ser un desgarro muy severo que le provoque mucho sangrado. El uso correcto de uterotónicos, usarlo en quien lo requiera, ¿sí? Y el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es ese? Lo de darle uterotónicos y darle ¿Uterotónico? ¿Cuándo? Cuando el tono uterino esté. No, eso ya es tratamiento, eso es preventivo. Es oxitocina. Oxitocina Y es al desprenderse el hombro anterior del bebito, ¿sí? O sea, es como profiláctico. Después, la maniobra de Brad Andrews para el alumbramiento adecuado y el darle masaje al útero para que se contraiga. Ese es el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto para la prevención de la hemorragia. Y aquí vienen los uterotónicos, los vamos a ver un poquito más adelante. Ustedes ya son expertos porque hicieron una tarea de uterotónicos. La guía de práctica clínica, ¿sí?, nos dice esto. Dice que se recomienda el uso de oxitocina como uterotónico de primera elección en el posparto. O sea, este manejo activo del tercer periodo, cuando el hombro se desprenda, lo primero que deben utilizar es oxitocina, ¿sí? Pero luego dice, si la paciente tiene factores de riesgo como datos de sobredistensión uterina, o sea, un polidramios, un embarazo de alto orden fetal, que son los múltiples, macrosomía, tuvo un trabajo de parto prolongado, ¿sí?, esta paciente no va a ir a oxitocina de primera elección. Esta paciente, mi manejo activo del tercer periodo va a ser con carbendazima. Yo sé que si la paciente tiene un polidramios, si yo le pongo oxitocina, lo más seguro es que me sangre. Entonces le toca carbendazima. ¿Cuál es la dosis de la carbendazima? Muy bueno que no realices esa tarea. 100 microgramos, ¿sí?, se administra de carbendazima. Ok, pero carbendazima no hay en todos lados. Carbendazima es un medicamento caro.
y aunque cada vez está más presente en las unidades, hay unidades de primer nivel, como San Juan de las Pitas, donde van a estar ustedes, pasan gineco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, si no tienes carbetocina, entonces lo que hay que hacer es misoprostol más oxitocina. Ya no solo oxitocina. Y una vez, misoprostol, ¿cuánto de misoprostol? 800 microgramos, ¿sí? Más la oxitocina. Para asegurarnos que ese útero se contraiga bien y el riesgo de que la paciente sangre sea menor. Después dice, en todas las unidades médicas, ¿sí? Debe haber oxitocina, carbetocina y misoprostol. Ahora dice, yo ya le puse a mi paciente mi primera opción, que era oxitocina o era carbetocina, ¿sí? Pero la paciente, a pesar de eso, empezó a sangrar. ¿Qué sigue? Sigue darle ergonovina, ¿sí? 0.5 miligramos de ergonovina intramuscular. Ese va a ser nuestra primera opción de tratamiento. Dice, pero yo no tengo ergonovina. Entonces, si mi primera opción fue darle oxitocina y empezó a sangrar, lo que sigue es misoprostol también para esta paciente. Entonces, esa es nuestra secuencia para evitar el sangrado o para el manejo inicial de nuestro sangrado, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Se dice que, bueno, esto es parto humanizado, no vamos a hablar ya de parto humanizado, ya los atacamos mucho. La única situación que sí vamos a recalcar es que cada vez que vayamos a atender un parto, la paciente tiene que estar canalizada. Es un grave error del parto humanizado decir que las pacientes no deben canalizarse, porque a la hora de correr, ¿sí? Es de verdad una condición terrible el querer a una paciente que ya está hipovolémica, quererla canalizar, ¿sí? Entonces eso es un error muy importante. Luego dice, ¿cuál es lo siguiente? Además de mis uterotónicos, una vez que la paciente se fue al posparto, entonces es vigilar signos vitales cada 15 minutos. ¿Por cuánto tiempo en el puerperio? La primera hora, cada 15 minutos. Luego cada 30 minutos la segunda hora, ¿sí? Y después, bueno, vigilar esto que se llama el índice de choque, que ahorita vamos a ver, cuantificar el sangrado, ver que el tono uterino se mantenga y que la paciente esté orinando de manera correcta. La maniobra de Brandt-Andrews, que ustedes ya también conocen, muy importante para evitar la condición. Pero decíamos, ¿cuál es el problema con nuestra paciente? Nuestra paciente, por sus cambios fisiológicos, ¿sí? Fíjense bien, la paciente empezó a sangrar y aquí sangró ¿cuánto? 750. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo primero que le vamos a buscar a los pacientes que sangran? Su presión arterial y su frecuencia, ¿sí? Pero la paciente sigue sangrando. Ya sangró 1500. ¿Cómo está su presión? Normal. Entonces, eso hace que sea muy difícil o que es un error irnos solamente a los signos vitales de la paciente. La enfermera llega y le toma la presión. ¿Qué presión normal? Ya no le revisa el pañal, ya no checa lo demás, ¿sí? Ya perdimos. O bien piden la valoración del internista, del intensivista, del urgenciólogo. Oye, viene a ver porque la paciente ya sangró mucho. Y entonces viene y ven el monitor y tiene la presión normal y la frecuencia. ¿Para qué llamaste?
esta paciente está normal. No, la obstétrica no está normal. La obstétrica ya sangró más de 1500 y entonces ahí es cuando ya vamos a ver que la presión disminuyó. Entonces ya cuando la presión disminuyó y la frecuencia cardíaca se fue, ya vamos tarde. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo cuando estemos ante la condición. ¿Sí? Esta es una condición integral de qué hacer con un paciente que está sangrando. En el caso de la paciente obstétrica, tenemos que dar una hipotensión permisiva, que esto es muy importante, el control definitivo del sangrado y prevenir estas condiciones. Todo el mundo pone, la paciente se murió de hemorragia obstétrica, se murió de un choque hipovolémico. Pero ¿por qué el choque hipovolémico mata? Porque no la tiene. Mata porque hace acidosis, mata porque hace hipotermia, mata porque hace hipocalcemia, coagulopatía e hipoxia isquémica. Esto hoy se llama la pentada de la muerte. Antes se llamaba la triada, pero hoy le agregaron a él la hipocalcemia, ¿sí? Y la hipoxia. Esto es lo que lleva a la paciente a que se muera. Entonces son las cosas que tenemos que evitar que le pasen a la paciente. Ahorita vamos a hablar de ellos. Después viene el manejo de derivados y los fármacos hemostáticos. Entonces aquí vamos a presentar un protocolo, ¿sí? Un protocolo que se llama RPG. ¿Por qué se llama RPG? De Rafael Pascasio. ¿Sí? El protocolo dice R de revisar el contexto clínico de mi paciente. P de parar el sangrado y C de ganar tiempo. ¿Sí? Dice aquí, revisar el contexto clínico, mis datos de alarma, las causas que me están provocando el sangrado, parar el sangrado con uterotónicos, con medidas de contención, con fármacos hemostáticos y ganar tiempo, sobre todo cuando estoy fuera de un centro hospitalario de gran resolución, para que yo pueda trasladar a mi paciente, pero que cuando esas 3 horas que yo me llevo de traslado, mi paciente de aquí a aquí, ¿sí?, sea la misma, y que no cuando salió aquí y cuando llegó aquí ya la paciente prácticamente llegue a morirse al hospital. ¿Sí? Entonces decimos, revisar el contexto clínico, los datos de alarma y nuestras 4T, ¿no? Estas son otras 4T, también son malas, la otra 4T. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? Pues conocer a mi paciente, la historia clínica, tuvo antecedente de una hemorragia obstétrica previa, ¿sí? Tiene una condición de parto con sobredistensión uterina, ¿sí? La hemorragia posparto, ¿en dónde se va a dar? ¿Y en qué tipo de hospital estoy? Estoy en un hospital básico, en un centro de salud con servicios ampliados, en un centro de salud, en una casa de salud. ¿En dónde estoy? Para que sepamos y dónde nos queda el centro de atención de siguiente nivel más adecuado. ¿Sí? Esas son las condiciones. Dice, ¿cuáles son los errores comunes? Fíjense bien, dice, manejo inicial inadecuado, pacientes que se murieron, problemas de identificación en el diagnóstico, o sea, nunca supieron qué le trataron, manejo incorrecto con diagnóstico erróneo, porque ya sus casos clínicos, si está mal el diagnóstico, ya no puede estar viendo de más. Ahora, un manejo incorrecto con eso es lo peor. Sí sé que tiene, pero no supe qué hacer. ¿Sí? Monitorización inadecuada, ¿sí? Y resucitación incorrecta. Esto es terrible, porque aquí tú ves la condición de ¿qué le faltó aquí? ¿Qué le faltó? Capacitación. Esa es la parte donde tú dices, ¿por qué alguien que viene de una universidad
supo manejar una hemorragia. ¿Estás de acuerdo que doña Juana la partera, no sé, ¿sí? Pero no alguien que viene de una universidad? Que no manda la lista. Y que además dice, ¿sí?, las autoridades, que le estamos enseñando manejo de especialistas. Esto no es manejo de especialistas. Porque ¿dónde les va a agarrar la hemorragia obstétrica? 3 de la mañana en San Juan de las Quitas. ¿Sí? Estas son las situaciones. Falta de conocimiento, primero, de la condición hemodinámica materna. Falla porque no cuantificamos el tiempo. Me ha tocado ver que de repente me acerco, ¿sí?, en el interno, así. La paciente sangrando y le dices, ¿cuánto tiempo lleva? No, está cerrando ese episodio. Oye, ¿cuánto tiempo lleva sangrando así? ¿Está sangrando? ¿Ya? Ni siquiera tiene la noción de que la paciente está sangrando. Esa condición de cuantificar el tiempo es muy mala. Y lo otro es que no cuantificamos cuánto sangró la paciente. ¿Sí? Y entonces hablamos de cuánto sangró. Suena la alarma de que hay una paciente sangrando y tú llegas y le preguntas, ¿sí?, a los que están ahí, ¿cuánto ha sangrado la paciente? Y dice el ginecólogo, poquito. Dice el anestesiólogo, y esto es lo que nosotros vemos. Es la misma historia en diferentes versiones. ¿Sí? Entonces llegan y dicen, es que traigo la interconsulta porque sangró 800. Y cuando tú vas a ver a la paciente está chocadísima. ¿Qué pasa? No cuantificamos bien. Perdemos de vista la situación. ¿Cómo cuantificamos? Pues tenemos esta escala visual, ¿sí?, que nos dice cuánto más o menos un apósito vaginal debe de contener, 30 mililitros, dice ahí. Una compresa, ¿sí?, 350. Si es una gasa de 10 por 10, 60. Ustedes van a ver en los quirófanos donde se está operando un paciente que está sangrando, que van acomodando las gasas y las compresas así, como para que uno vaya dándose cuenta más o menos cómo va sangrando. El problema es que nadie la ve, el cirujano está viendo aquí abajo. ¿Sí? Entonces, la paciente vino en el taxi de su casa y venía sangrando. Pasó a la cama de urgencias. De la cama de urgencias la subieron a una camilla y se la llevaron al quirófano. Termina el evento y el anestesiólogo, que solo ve el frasco, dice, sangró 500. Y lo que quedó en la camilla, y lo que quedó en la cama de urgencias, y lo que quedó en el taxi, ¿quién sabe? Entonces, hay estudios donde han puesto a hacer este ejercicio a personal de la salud y le ponen cantidades, a que digas cuánto es. Los estudios dicen, cuando vemos poquito, decimos que es más, pero cuando vemos mucho, generalmente decimos que es menos. ¿Sí? Entonces somos malos para cuantificar. ¿Cuál es lo correcto para cuantificar esto? Pesándolo. Es la mejor manera. El grave problema que tiene la paciente obstétrica es que dentro de las bolsas, dentro de todo esto, va de más líquido amniótico. Y a veces sí se vuelve complicada la cuantificación, pero hay que tratar de hacerlo lo más posible. Ahora, en la parte de revisar, pues sí, conocer nuestra 4T, ¿dónde la vamos a ubicar? Decíamos, el 70% son por atonía uterina, ¿sí? El 20% por trauma en el canal de parto, el 10% por restos y solo el 1% por coagulación. ¿Sí? Es muy importante que nosotros rápidamente identifiquemos esto. El hecho de que el útero no se contraiga
También puede ser porque tiene restos de la placenta adentro. Entonces esto lo tenemos que evaluar lo más pronto posible. ¿Cómo? En exploración. ¿Cómo exploramos el hecho de que tenga atonía uterina? ¿Cómo vamos a ver la atonía? Cero contracción. Porque no se encoge el útero. ¿Dónde debe estar el útero después del parto? Debe de ir bajando, pero no me acuerdo la. ¿Dónde está después del parto? En la cicatriz umbilical. Si ese útero está por arriba de eso, no está bien contraído. Si ustedes agarran ese útero y lo mueven y le duele, tiene algo ese útero. Lo más seguro es que tenga una atonía uterina. ¿Sí? Ahora, ¿puede tener placenta dentro? Sí. ¿Cuál es el ideal para saber eso? Un ultrasonido. Pero como yo no voy a tener ultrasonido en San Juan de las Quitas a las 3 de la mañana, tengo que meter mi mano. Ay, doctor, qué inhumano es usted. Sí, le va a doler, no digo que no. Pero no se va a morir. Entonces, si consideramos y pensamos, sobre todo porque vimos la placenta y no está completa o puede tener membranas, hay que hacer una revisión rápido ahí para ver que no tengamos restos placentarios. Y muy importante, revisar el canal de parto. Porque yo he visto pacientes que empezaron a sangrar, terminaron en el quirófano en histerectomía y después de la histerectomía se dieron cuenta que seguía sangrando, porque lo que tenía era un desgarro a nivel de vagina. ¿Qué pasó? Sangró durante toda la cirugía y le quitaron la matriz de manera inmediata. Entonces, eso se revisa rápidamente. Sin un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, si se retrasa esto, pues todo va a terminar en una coagulopatía y en una condición muy grave para la paciente. ¿Sí? Pues ya dijimos, estos hay que evaluarlos rápidamente. 90% de las causas de la hemorragia están al alcance de las manos, como ver si tiene tono, como ver si tiene restos, como revisar si hay lesión en el canal de parto. ¿Sí? Entonces, no se vale que traigamos al paciente sangrando y ni siquiera hayamos revisado al paciente. Muy bien. Luego vamos a la parte de parar el sangrado. Esta parte es sumamente importante, es la más importante para fines de la paciente. ¿Cómo vamos a parar el sangrado? Con uterotónicos. Si es una atonía uterina, lo primero que vamos a hacer son uterotónicos, tal como vimos en el protocolo. Oxitocina, si no hay oxitocina, bueno, si le toca carbetocina, o si ya está sangrando misoprostol o ergonomina, eso tiene que ser. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con los uterotónicos es que si hoy le hacemos caso a la guía de práctica clínica, nuestra paciente se va a morir. Y no nos van a poder echar la culpa, porque la guía de práctica clínica está diseñada para ver sangrar al paciente. Ahorita van a ver por qué. Luego vienen las medidas de contención inicial, los procedimientos invasivos no quirúrgicos y los fármacos hemostáticos. ¿Sí? Ya, esto ya lo hablamos, la primera elección, la carbetocina, la ergonomina, misoprostol, ¿sí? Entonces, la guía dice, póngale oxitocina. ¿Cuánto tiempo se tarda la oxitocina en hacer su efecto máximo? 20 a 30 minutos. Dice, si la oxitocina no fue efectiva, póngale el que sigue. Yo no me puedo esperar 30 minutos para ver si la oxitocina va a funcionar y mientras tanto la paciente siga sangrando. Después dice, póngale ergonomina y espere a ver su efecto.
¿cuánto? 20 minutos. Pues yo no puedo dejar sangrar 50 minutos a la paciente. Entonces, la situación es, combínelos todos. Está sangrando, échele oxitocina, échele misoprostol y échele ergonomina. Y si a los 5 minutos no ha dejado de sangrar, tenemos que hacer una maniobra de contención inicial. Porque sí, la oxitocina va a actuar a los 20 y la otra a los 30, pero durante ese tiempo lo importante es parar el sangrado, porque de eso se mueren las pacientes. Si nosotros evitamos que la paciente sangre, ahí es donde le vamos a salvar la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de contención? Tenemos pinzamiento de CEA, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Tenemos compresión bimanual. ¿Sí? Rápidamente metemos la mano, lo comprimimos arriba y eso hace que disminuya el sangrado. ¿Sí? Ahora, esta maniobra en San Juan de las Pitas me va a ser efectiva. ¿Por cuánto tiempo? Yo tengo que sacar a mi paciente. No la voy a traer 3 horas en una camioneta de redilas, en una carretera de terracería. Así, imposible. ¿Sí? Después tenemos la compresión aórtica. ¿Sí? Que hacer compresión al lado del ombligo fuertemente hasta que disminuya el sangrado y los pulsos femorales se disminuyan. ¿En qué contexto me sirven estas? En mi contexto de hospital. La paciente la tengo en la sala de parto y la voy a pasar a quirófano. En lo que la paso a quirófano, no la dejo sangrar. Le hago una compresión bimanual, le pongo una compresión aórtica y disminuyo su sangrado. Pero volvemos al punto, estas no puedo traer una paciente así. Para eso está el pinzamiento de CEA. Esta sí es una condición que nos permite trasladar al paciente. ¿Sí? Y fíjense bien. Una hemorragia uterina mayor a 500 mililitros que no responde a las maniobras habituales, se procederá a la aplicación de la técnica CEA. Previa colocación de valva anterior y posterior dentro de vagina, se toma labio anterior. Es una maniobra, no requiere anestesia. Ok. La paciente no tiene anestesia. Estamos colocando las valvas. ¿Qué vamos a buscar por anatomía? La arteria uterina entra al útero a nivel del orificio cervical interno. Antecito de eso está el ligamento de McEnroe. Ustedes van a ver ahorita que ¿qué hicieron aquí? Pusieron una pinza en el labio anterior del cervix, uno en el posterior y lo traccionaron de un lado. Alguien ahorita va a meter la mano en el borde para sentir ese topecito que es el ligamento y saber que 1 centímetro por arriba pasa la arteria y ahí va a colocar una pinza. ¿Sí? Corre posterior de cervix con pinzas de anillo recta. Se movilizan ambas valvas hacia comisura cervical del lado izquierdo, previa movilización de pinzas de anillo. Ahí tocó. Se palpa ligamento cardinal izquierdo y posteriormente se coloca Y esa pinza de anillo, las 2 primeras pinzas de anillo son rectas. Esta es curva. La que se coloca, ¿sí? con dirección medial que parta de la unión del ligamento cardinal con el útero hacia el centro del mismo en forma horizontal. Posteriormente se vamos a movilizan las valvas buscar hacia el lado derecho junto la con del las otro pinzas de lado. anillos para visualización de comisura y ¿Sí? Se colocan nuevamente bien las pinzas rectas. Hacemos bien el espacio. se palpa el Palpa. ligamento cardinal derecho y posteriormente se procede a la colocación de pinza de anillos curva
con dirección medial hacia el centro del útero en forma horizontal, con el objeto de pisar la arteria uterina derecha, dejando siempre un espacio suficiente para efectuar una revisión instrumental. Con eso disminuimos del 60 al 70% del riego sanguíneo que llega al útero. Pues disminuimos la cantidad de hemorragia. Así me la subo a una camioneta y me la traigo. Pero la paciente no va a llegar exsanguinada. ¿Sí? Esa es la maniobra de C. Después tenemos también la colocación de taponamientos uterinos. Antes se hacía con compresas, se metían compresas y gasas al útero, ¿sí? Eso es terrible, eso no para el sangrado. Lo único que hace es que no veamos que la paciente sangra, pero sangra. Entonces eso no se hace. Después empezaron a utilizar las sondas que sirven para las varices esofágicas, hasta que llegó el doctor Bakri, ¿sí? y vio este baloncito que vemos aquí, ¿sí? Que ahorita vamos a ver mejor, para hacer la condición de la compresión. Es un baloncito en el cual vamos a inflarlo con agua para que haga una compresión hidrostática sobre las paredes del útero y eso haga que deje de sangrar, ¿sí? Colocación de balones de compresión para la Aquí nada más quiero salida de 500 que vean, ¿sí? Este es el baloncito, es una sonda prácticamente. Aquí tiene un balón, todo el material es silicón. Aquí esta sonda pasa a través del balón porque una vez que nosotros lo inflemos, esta va a quedar aquí afuera y es la que nos va a permitir a nosotros ver qué tan efectivo fue, ¿sí? Porque si yo le pusiera el balón y la paciente sigue sangrando acá arriba, pues la sangre no va a salir. Con la sonda sí me va a permitir ver cuál es el gasto y ver si esto fue de manera efectiva. ¿Cómo se infla? ¿Sí? Ustedes van a ver aquí que en estas condiciones se hace infusor o tensiómetro. Del llenado del balón de Bakri con jeringa. Tomamos 50 ml de solución salina e inyectamos el balón de Bakri a través de la válvula hasta completar 500 ml. Ustedes van viendo cómo el baloncito aquí se va a ir inflando. Demostración del llenado del balón de Bakri con O bien equipo puede ser con una venoclisis bimanual. ¿Sí? Ahora, O colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un ml. el baloncito, ¿sí? Tiene una capacidad de 500 mililitros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a pasar inicialmente en 300. Si con 300 es suficiente para que pare el sangrado, listo. Si con 300 no paró, van 50 más y valoramos. De 50 en 50 hasta que lleguemos a 500 o al punto donde se detenga esto. Aquí van a ver, aquí sí es el videito donde explica la condición. ¿Cómo se mete? Igual con una pinza hasta el fondo del útero o incluso con la misma mano hasta el fondo del útero para realmente verificar que ese baloncito esté ahí. You can determine the uterine bypass through to the baptism. Si fue You must necesario, grant spike of 500 milliliter IV bag with a provided bag spike and connecting to air. Attach the red fitting on the up to the three-way valve, then attach this pull back on the syringe from the syringe. Entonces se empieza a llenar. Y lo que va a hacer es esto, hacer compresión hidrostática sobre los sitios de sangrado, ¿sí? Para evitar. Y vean, queda la sondita centinela, que es la que vamos a estar viendo a través de aquí, cuánto gasta, para que nosotros veamos que realmente fue efectivo. Ahora, podemos combinar el balón y el pinzamiento, ¿sí? El paciente puede traer las dos y eso es mucho mejor para el paciente, ¿sí? Siempre esto. Ahora, no tenemos balón de Bakri. Hoy casi en todas las unidades hospitalarias hay balón de Bakri, ¿sí? Donde no hay balón de Bakri, ¿qué vamos a hacer?
de Bacri, región 4. Vamos a hacer un balón hechizo. ¿Qué necesitamos? Una sonda de Foley, un preservativo, una seda, ¿sí? Y estas soluciones. Vean lo que va a hacer. Se abre el preservativo y se coloca en la sonda Foley. Después vamos a agarrar una seda y lo vamos a amarrar. Y aquí quedó nuestro balón de Bacri chapaneco. ¿Qué es lo único que le va a faltar? Mi sonda centinela. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en la sonda centinela? Colocarle una sonda Foley al lado. ¿Sí? La amarramos y entonces metemos las dos. Y esa otra sonda me va a servir de centinela para eso. ¿Sí? Entonces, con esto aprendemos a hacer un balón de Bacri. Y dos, justificamos cuando la mamá les encuentra el preservativo en la bolsa. ¿Qué haces con un preservativo? Es para salvar una vida, ¿no? Literal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el balón de Bacri se puede monitorizar por ultrasonido. Es muy fácil para ver que esté colocado correctamente, como en este caso, y no esté como en este caso. ¿Sí? El baloncito afuera. Las dos burbujitas es el balón. Este es el balón. Todo. Y esta es la sonda centinela que pasa en medio. Este es el útero. Este es el baloncito, está dentro del útero y esta es su sonda centinela. ¿Sí? Eso lo estamos viendo por ultrasonido. Aquí, ese baloncito, además de que le pusieron muy poquito líquido, está todo afuera. ¿Sí? Entonces son de las cosas que tenemos que ver. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda de esto? Seguimos el lunes con demás.